Aquí muy buenas noches a todos, con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries y esta noche les traigo una palabra que se llama enfrentando pruebas. Este fin de semana pasado, ¿verdad? Tuve la oportunidad de predicar en Lazy River, en Dalton, Georgia, y ministrar a varias personas. Y una de las cosas, mis amados, es que yo puedo sentir en mi espíritu, ¿verdad? De que hay muchísimas personas pasando por momentos muy difíciles, en situaciones, personas que se están sintiendo desesperadas, se están sintiendo que su fe está flaqueando, personas que están sintiendo que se sienten que se están ahogando. Mis amados, y vengo aquí para darte una palabra de esperanza, para decirte que estas pruebas que están viniendo no vienen para destruirte, sino para hacerte más fuerte. Y mientras le pedí al Señor que me mostrara, porque este domingo pasado, justamente el mensaje que prediqué, quizás en algún momento lo grabo y lo comparto con ustedes, se llamaba La vida que no planifiqué. Y precisamente hablaba, ¿verdad?, de situaciones donde tú estás pasando y tú decías, Señor, esto no fue la vida que yo planifiqué para mí. Pero te tengo buenas noticias, mis amados, porque aunque la vida que estás viviendo ahorita no está saliendo de la manera que tú querías, cuando nosotros estamos cimentados en Cristo, sabemos que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Ahora, una de las cosas, ¿verdad? En ese estudio que el Señor me entregó, había en una de las carreras que venía saliendo yo de la pista, iba yendo otra vez hacia donde tenía la carpa, ¿verdad? De Whip of Wisdom. Y cuando iba empezó un viento que vino de la nada. El viento no estaba pronosticado, el día estaba muy bonito, pero de repente comenzó una brisa que así como ustedes ven en esa foto, las hojas de los árboles comenzaron a caer, que era como que si estaba nevando hojas. Y todo se llenó de hojas y en el momento que lo vi, el Señor me dijo, esto es profético. Y entendí porque en una de las líneas que el Señor me había dado en el mensaje de ese domingo, estaba hablando, ¿verdad? Y esto yo se los expliqué a ustedes en uno de los mensajes, cuando yo no sé si recuerdan, pero hace unas semanas atrás, el Señor me había puesto, justo antes que pasó el huracán Helene, el Señor me había puesto a limpiar, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo se llama? Los gutters, eso tiene, los desagües de agua. Y en esos desagües de agua yo había conseguido mucha tierra. Y cuando le comienzo yo a preguntar al Señor por qué hay tanta tierra aquí, yo entiendo que puede que sea por la lluvia, que sean las tormentas, pero es que había una cantidad de tierra enorme. Y el Señor me dice, comienza a buscar cómo se produce la tierra. Y me entero, ¿verdad?, que la tierra se produce por un proceso de descomposición de las hojas, de las ramitas de los árboles. Al correr de los años se va descomponiendo y eso forma esa tierra fértil que llega a ser el nutriente para ese árbol. Y yo decía, qué maravilloso, Señor, ¿verdad? Y el Señor lo que me mostraba con esto, que ni siquiera en el medio de una prueba, en el medio de esos vientos que vienen a tu vida, ni siquiera una hoja se desperdicia. Porque esa hoja que tú ves caída, quizás tú hoy te sientes, ¿verdad? Tú dices, eso que tú estás llamando un proceso de rompimiento, donde tú te sientes que quizás ya ni las hojitas de tu árbol están verdes, donde sientes, Señor, ¿qué más me va a venir encima si ya me siento seca, si ya me siento que no doy más? O sea, lo poquito que tengo ya también se lo llevó el viento. Y Dios te dice hoy que ese proceso de descomposición de hojas y de esas ramas, que esto no es para destruirte, y esto es la palabra que quiero que en tu espíritu gravite, que este proceso que tú estás viendo de momentos difíciles no es para destruirte, es para hacerte más fuerte. Yo les decía a ustedes que Dios siempre en lo natural nos muestra lo sobrenatural.
Sabemos, ¿verdad? Cuando escuchamos a los meteorólogos, a los que hablan del tiempo, que dicen que estamos en una actividad de huracanes, o sea, bien activa como la que no habíamos visto en muchísimos años. Y ciertamente, si nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que en los últimos tiempos nos hablan que habrán guerras, persecuciones, hambre, enfermedades, calamidades. Entonces, mis amados, no podemos sorprendernos, ¿verdad? Porque dice que la gente irá de un lado al otro. Eso habla del desespero que quizás muchos de nosotros, incluyendo nosotros mismos, a veces estamos pasando, ¿verdad? Por esos tiempos y donde Dios está diciendo, pueblo de Dios, escucha algo. Las pruebas se van a poner más difíciles, los tiempos se van a poner más difíciles porque la venida del Señor está cerca. Y a veces la única manera que alguien se acerque a Dios es cuando le ha caído el frutero, ¿verdad? Literalmente hablando. Porque si una persona cuando lo pierde todo no busca a Dios, entonces esa persona nunca, ¿verdad? Ha querido nada con Dios. Pero si tú te pones a pensar cuántas veces tú has pasado pruebas, y yo te puedo asegurar que en medio de esas pruebas fue donde más tú te acercaste a Dios, porque ahí dijiste, Señor, me falla el hombre, me falla el gobierno, me falla la economía, me falla la salud, pero Señor, tú nunca me fallas. Entonces, hoy quiero decirte, mis amados, que Dios nos está llamando, ¿ok? A madurar. Este proceso de tormentas para la iglesia, acuérdense que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Entonces, este proceso es un proceso para que maduremos. Nosotros debemos de dejar de estar haciendo berrinches cada vez que algo no nos sale como queríamos. A las pruebas, hay tristezas, pero debes animarte porque Dios está contigo. Ahora vamos a la palabra del Señor, vamos a el libro de Juan. En el capítulo 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Mis amados, vemos que en la palabra de Dios en ningún momento, ¿verdad? Nos dicen que porque somos cristianos vamos a vivir la vida de color de rosas. Al contrario, dice que vamos a pasar por muchas pruebas y tristezas. Mas, sin embargo, Jesús ya nos dio la salida, porque dice que a través de Él tendremos paz. Entonces, mis amados, no vamos a estar absentos de prueba, ¿ok? La prueba va a estar, y tengo noticias para ti, se pondrán las cosas peores. Pero no es cuánta prueba te venga, es cómo estás reaccionando tú a la prueba que está viniendo hacia ti. Jesús venció al mundo, ¿verdad? Porque Él era la palabra misma de Dios. Porque si leemos otra vez este verso, dice así, dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Quiere decir que si Él, Jesús, venció al mundo, nosotros podemos vencer al mundo. O sea, estas pruebas, estas tristezas, hay que vencerlas. Y las vencemos a través de la palabra, porque Él nos dio paz. Ahora, yo te voy a mostrar a través de las Escrituras cómo Dios nos está preparando para vencer al mundo, cómo Dios nos está preparando, que aunque vengan, porque mis amados, acuérdense de una cosa, la palabra de Dios dice que el pueblo de Cristo será perseguido. Habrán persecuciones. Y si mis amados, ahorita, si nosotros ahora en este momento, en el momento de una prueba, nos debilitamos, ¿qué va a pasar cuando venga en contra de nosotros? Así que, pueblo de Dios, tenemos que fortalecer la fe. Tenemos que realmente dejar de jugar a ser cristianos y tomar la palabra de Dios por lo que es. Esto no es una fábula, esto es una palabra de poder, donde Dios nos ha dicho cómo es que vamos a confrontar y afrontar estas situaciones que nos están pasando. Ahora, lo primero es que tenemos que tener conocimiento de Dios. Mis amados, si tú no conoces quién es Dios, tú no vas a poder afrontar las pruebas en el espíritu.
Mira lo que dice Efesios 4, del 13 al 16. Dice así. A ver, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que madurar. ¿Y cómo maduramos nosotros? Nosotros maduramos a medida que conocemos a Dios, a medida que tenemos conocimiento de Él. Cada vez que tú vienes a una de estas clases, cada vez que vas a la iglesia, cada vez que lees la palabra, ¿qué estás haciendo tú? Estás adquiriendo conocimiento de quién es el Hijo de Dios. Tú estás aprendiendo, ¿verdad? Que Dios tiene planes para ti. Tú estás aprendiendo que Dios te ama. Tú estás aprendiendo que Dios talló un plan, que tú estás en la palma de la mano del Señor, que Él es el que te sostiene, que tú no dependes de la economía de este mundo, pero que tú dependes de la economía de Dios, que por sus llagas fuiste sanado. O sea, hay una serie de cosas que tú comienzas a aprender cuando comienzas a caminar y ¿qué pasa? Comienzas a madurar. Cada vez que viene una prueba, ¿qué pasa? La primera prueba quizás te agarró y te tumbó por el piso y lloraste, estuviste 5 días metidos en una cama deprimido que no querías salir de tu cama. Pero quizás la segunda, la tercera, la cuarta vez que te pasa, ya tú dices, ah, no, ya yo por aquí pasé. Y Dios me levantó y así como me levantó antes, me va a seguir levantando ahora. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que debemos llegar a la plena y completa medida de Cristo. Otras versiones dice, en la estatura de Cristo. O sea, así como Cristo vivió en esta tierra, tendríamos que estar viviendo nosotros. Lo que quiere decir que en esta tierra tenemos que aprender a llegar a esa estatura de Cristo. Amén. Entonces, leamos lo que dice en el 14. Y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mis amados, ¿no es eso lo que estamos viviendo ahorita? Donde el mundo llama, ¿verdad? Como tú tienes que tolerar el pecado, porque si tú no lo toleras, tú no amas a Dios. ¿Ah? Donde estamos llamando al pecado no pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por la inmadurez de la iglesia, por la inmadurez, voy a ponerte a ti, por nuestra inmadurez, nos estamos siendo empujados. La palabra del Señor es clara. Mucha gente dice, ay, no, es que eso era para la época de antes. No, mi amor, la palabra del Señor está vigente. La palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Que nosotros queremos ajustarla a nuestra conveniencia es otra cosa. Pero fíjate que dice aquí que cuando nosotros maduramos y no somos niños inmaduros, vamos a dejar de ser empujados de un lado al otro. Entonces dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo hemos hablado en servicios anteriores, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Donde va la cabeza, va el cuerpo. Entonces, si tú te dejas guiar por Dios y tú dejas que Él sea el centro, todo tu cuerpo va a seguir lo que Cristo hable. Amén. De eso se habla, de eso se trata madurez espiritual. De seguir a Cristo. Y Él dice en el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Mis amados, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante que jugar, ¿verdad? En estos tiempos Dios te preparó, Dios te llamó para la generación que probablemente va a ver la venida de Cristo. Estamos así de cerca, mis amados. Entonces, cuando tú te estás sintiendo sofocado, cuando tú estás sintiendo que, Dios mío, no puedo, ¿ok? Aquí nos tenemos que centrar y decir, tú no vas a resolver tus problemas con lo que está fuera de ti. Tus problemas los resuelves aquí adentro. El Espíritu Santo que está en ti
te va a guiar y te va a dar la salida a todas estas cosas. Así que necesitas crecer, porque acuérdate de una cosa, sin pruebas no hay crecimiento. Mira, si tú no has conocido a Jehová Rafa, al Jehová que sana, es porque no has tenido enfermedad. ¿Cómo conocer a Jehová Nisi, al que levanta bandera por ti, si tú no pasas por ningún problema? ¿Cómo conocer a Jehová el Shaddai, a tu proveedor, si no pasas por problemas económicos? Mis amados, nosotros aprendemos a conocer de Dios. Es porque en el área que nos falta algo, nos damos cuenta que Dios es quien la llena. Y cuando tú pasas un problema, otro problema, otro problema, te das cuenta que ahora has conocido a todos los nombres de Jehová. El que te levanta, el que es tu sustento, el que pelea por ti, el que te ha sanado, el que es tu proveedor. ¿Me entiendes? Entonces, mis amados, estas pruebas no son para ponernos a llorar, aunque ciertamente a veces nos hace llorar y a veces nos tumba por el suelo, pero Dios está diciendo, yo quiero que tú madures y que apliques todo lo que has aprendido y que te fortalezcas en mí. Porque esto no lo vas a pasar en tus emociones, ni lo vas a pasar esperando que tu ayuda venga de alguien más. ¿De dónde viene mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el socorro va a venir es de parte de Dios. Estás buscando afuera lo que tienes aquí adentro. Y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Mis amados, yo les estoy hablando palabra que es palabra para cristianos maduros. Ok, yo he estado ministrándole a ustedes por 4 años. 4 años han estado escuchando y si me han seguido mi ministerio, ya llevamos 10 años. Pero, fíjate lo que dice el libro de Hebreos 5, 13 y 14. Este es el apóstol Pablo, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Qué significa aquí que dice cuando se alimenta de leche? Cuando nosotros venimos a Cristo somos bebés. Estamos apenas aprendiendo a conocer a Dios. Cuando uno es bebé, uno llora, uno se hace pipí, pupú. Necesitas a alguien, ¿verdad?, que te limpie, que te alimente. Pero llega un momento, mis amados, que debemos madurar y crecer. En el 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate que dice a fuerza de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que aplicar la palabra de Dios y tengo que practicarla. ¿Ok? Así es que te haces un hijo maduro. Si tú aplicas constantemente la palabra de Dios en tu vida, vas a crecer porque estás aplicando la palabra de Dios. Y eso es lo que te da a ti el discernimiento de saber lo bueno y lo malo. Cuando tú eres un bebé, probablemente fuiste al toma corriente y le metiste el dedo y te dio corriente, ¿verdad? Y gritaste y lloraste. Pero ahí aprendiste que no era bueno meterle el dedo al toma corriente. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Tú como bebé cometes errores, cosas que no sabes, y el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo, te comienza a decir por ahí no. Pero mis amados, una vez que tú eres una persona madura, un cristiano maduro, ¿tú te vas a poner pañales otra vez? ¿Tú vas a ir y a pedir ahora que te den, ¿verdad?, la mamila y a tomar de la leche? Eso es lo que hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios y no la aplicamos y la desobedecemos. Es como volver a ser bebés. Y la palabra de Dios nos dice, no, mis amados, aquí hay que madurar, ya está bueno. No podemos seguir jugando a que somos cristianos, pero seguimos con adicciones, seguimos con malas palabras, seguimos haciendo cosas que sabemos que están mal. Ahora sabemos que el Señor va trabajando en eso en nuestras vidas, pero mis amados, en algún momento tienes que soltar y en algún momento tienes que tú hacerte responsable de lo que tú estás haciendo. Yo estoy segura que le estoy hablando aquí a personas de que tú sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, no juegues con el pecado.
No juegues con el pecado. Si tú sabes que serle infiel a tu esposo es pecado, oye, no te estés jugando a eso. La mentira, el robo, todo eso no le agrada a Dios. El tener adicciones no le agrada a Dios. El mal carácter, las malas palabras, eso no le agrada a Dios. Entonces, mis amados, ya es tiempo de que sueltes eso. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No podemos estar arrugados y manchados. Amén. Esto es serio, mis amados. Ahora, cuando no aplicamos la palabra del Señor, somos necios y nos vamos a derrumbar. Esto lo vimos en el estudio que hicimos de oídos necios. ¿Se acuerdan? Oídos sordos. Mateo 7, 25, 27 dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y les invito, mis amados, que si no han escuchado la enseñanza, oídos sordos, escúchenla, porque ahí hablamos mucho de este tema. El Señor nos mostró esto, me lo mostró cuando fui a la Florida, antes de que viniera el huracán Helene, y me mostró una casa que estaba, tú sabes, inclinada sobre otra, porque vino el viento y mira, la sacó del fundamento. Y la casa se veía muy bonita por fuera, pero el fundamento no estaba sobre la roca. Y lo que te está diciendo aquí la palabra del Señor es, el fundamento tú lo tienes sólido cuando aplicas la palabra del Señor. Todos decimos, mi fundamento es Cristo. Ciertamente el fundamento es Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Y si tú no aplicas la palabra a tu vida, ¿cómo vas a vencer el mundo? Jesús venció al mundo porque Él era la palabra de Dios. Entonces, tú quieres vencer el mundo, tú quieres vencer el pecado, tú quieres vencer lo que está viniendo en tu contra, la pobreza, la enfermedad, todo lo que está viniendo en contra de ti, lo puedes hacer solamente si tú aplicas la palabra de Dios, si tú hablas la palabra de Dios y tú crees la palabra de Dios. No va a pasar de ninguna otra manera. Obedezcan su palabra porque la bendición viene de obedecer la palabra de Dios. La bendición no viene de ninguna otra parte. Obedece lo que Dios dice y te irá bien. ¿No le decía a Josué, medita en este libro de día y de noche y todo te saldrá bien? Todo va a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas en la palabra del Señor, esa meditación, ¿verdad? Y la palabra ahí meditar es como la vaca que comienza a mascar la grama y la muerde y la muerde. Eso es meditar. Tú meditas, tú la piensas, tú la aplicas. Entonces viene bendición sobre tu vida. Sigo adelante que se me va el tiempo. Santiago 1, 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Más claro nos canta un gallo, mis amados. Aquí lo vemos una y otra vez. ¿Tú quieres estar fuerte en medio de una prueba? Tú tienes que cimentarte en la palabra de Dios y tienes que obedecerla. Amados, yo te digo en este día, no te dejes llevar por las emociones. Cuando vienen los problemas, tú puedes enfrentarlos de dos maneras. Tú la enfrentas a través de tus emociones, que es en la carne, ¿verdad? Y es donde están las emociones. ¿Y qué pasa? Esas emociones explosivas te van a llevar a la oscuridad. Cuando tú te enteras que alguien te ofendió, que alguien te robó, y tú vas con las emociones, que yo voy a matarlo, es que mira, uy, ¿cómo me hizo eso? Y comienzas con esa actitud, mis amados, eso nunca te va a traer bendición. Pero si tú en lugar de cuando te viene la prueba, tú te vas al cuarto de oración y tú hablas con tu Padre Celestial
Y tú le dices, Padre amado, mira lo que ha venido en contra de mí. Te pido, Señor, que tú me ayudes. Tengo una rabia por dentro, Padre, pero yo te pido que tú me ayudes a controlar mis emociones y que tú me muestres el camino. Qué diferente sería como tú enfrentas los problemas si todo tú lo llevas a oración delante de Dios. Esa es la manera, mis amados, de enfrentar los problemas. No, antes de ir al teléfono y llamar a un amigo, una amiga, métete al cuarto de oración. Indaga con Dios. ¿Qué te dice Dios? Abre tu Biblia, escribe, medita, métete en la palabra, porque Dios siempre te habla. Ya estoy para terminar. Gálatas 5, 16 al 18. Dice así, vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí están, ¿verdad? Esas emociones explosivas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Mis amados, es el Espíritu Santo que debe guiarnos en todo. Y cuando tú quieras enfrentar un problema, es con el Espíritu Santo que lo vas a enfrentar. Las soluciones, como te digo, están aquí adentro. El Espíritu Santo te habla, te orienta, te dice, te guía, te grita. Pero mis amados, quítense los tapones de los oídos. Hay que escucharlo y obedecerlo. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y la palabra hijos de Dios aquí en el hebreo habla de hijos maduros. Huios es la palabra. Hijos maduros. Quiere decir que los hijos que están tomando leche no se están dejando guiar por el Espíritu de Dios. Son los hijos maduros, los que están comiendo la carne, los que ya han discernido entre el bien y el mal, los que ya están aplicando la palabra de Dios. Dios los va y son guiados. Y el guiado, la palabra guiado ahí es como el perro que tiene la cadena y tú lo jalas. Así es. El Espíritu Santo te lleva, pero tú no estás ofreciendo resistencia, tú estás diciendo, llévame Señor, te entrego mi voluntad, como cuando caminas a un perrito que quiere ir contigo, no como los míos echan a correr y yo voy, ¡ay! No, pero el Espíritu Santo, cuando tú le entregas a él la batuta, él te lleva, pero tú te tienes que dejar guiar. Y tú no te puedes dejar guiar si tú no eres maduro y ya has sacado todo ese pecado, todas esas cosas que todo el tiempo, todo eso que no te deja fluir. Amén. Deja que el Espíritu Santo te guíe y va de día a día, mis amados. Y vas a ver que la vida se te va a hacer mucho, mucho más fácil. Romanos 3, me quedan ya como 2 versículos y terminamos. Romanos 5, del 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Aquí está, mis amados. Tú pasas la prueba, tú vas a ir haciéndote más fuerte, desarrollas resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Quiere decir que la próxima vez que pasas por la prueba no estás llorando como un niño chiquito. ¿Por qué? Porque ya has desarrollado el carácter de saber, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios tiene la salida, yo sé que Dios va a proveer. Ahora dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquí está, mis amados, está claro. Es a medida que conoces de Dios, a medida que sabes que el Espíritu Santo te lleva. Cuando conoces a Dios, sabes que Él te ama. Y si Él te ama, tú sabes que no vas a pasar, que Él no te va a dejar a la deriva, que la prueba que estás pasando, mira, va a ser como cuando Jesús en el medio de la tormenta, los discípulos decían, pero es que tú no ves que nos estamos ahogando, y Jesús dormía.
Jesús dormía porque Jesús estaba tranquilo de que él podía calmar la tormenta. Y cuando tú eres hijo maduro, eso es lo que hace. La tormenta viene y la gente te ve y te dice, ¿cómo tú puedes pasar todo esto? Mi amado, el Señor, el Facebook me recordó que hace 2 años yo quedé paralítica por 11 días. Y cuando quedé paralítica, yo no sabía cuántos días iba a estar paralítica. Pero durante ese tiempo yo le decía al Señor, Señor, si esto es lo que me toca, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me vas a hacer salir de esto. Yo me podía haber desesperado, llorado, gritado, peleado con Dios. Pero ya cuando yo pasé ese momento, ya había pasado tantas dificultades. Y si ustedes escuchan mis mensajes de hace 2 años, ustedes ven, estaba pasando prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y ya el Señor, mira, ya había creado yo esa resistencia. Y pude salir de una enfermedad que era incurable, que los doctores llaman incurables. Pero me paré en la palabra del Señor, comencé a hablarle a mi cuerpo y en 11 días pude salir de eso, porque acuérdense, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de enfermedad, pero un tiempo de sanidad también. Y el Señor me llevó a esa sanidad y a esa restauración. Entonces, mis amados, yo puedo hablarte aquí por horas de cómo el Señor me ha llevado en ese camino y cómo te ha llevado a ti. Y si nos ponemos a ver tu vida, mi vida, tú te vas a dar cuenta que la persona que tú eres hoy no es la misma persona que eras hace un año. Tú vas a ver cómo Dios te ha ido dando resistencia, ha fortalecido tu carácter, cómo ya tú no eres la misma persona que eras antes, que antes caías en ataques de pánico y desesperación y ahora tú ves que pasan cosas y tú dices, puedes estar tranquila, puedes dormir como Jesús en la barca y decir, Dios es el que me sostiene. Mis amados, el amor de Dios nunca te llevará a un lugar sin esperanza. Dios siempre ofrece una salida, un camino que es más alto que nuestros caminos. La forma en que Dios te ama es estando siempre contigo. Y cierro con esto. Isaías 42, 2, 3. Uno de mis versículos favoritos dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Quiere decir, mis amados, vamos a pasar por aguas profundas, vamos a pasar por ríos de dificultad, vamos a pasar por fuegos de la opresión, pero mis amados, el Señor dice, yo iré contigo, yo el Señor, el Santo de Israel, tu Salvador está contigo. Así que mis amados, yo espero que en esta noche tú puedas tener confianza absoluta de que Dios está contigo, de que no te abandona, de que sea cual sea la prueba, allí está Dios. Deja de estar buscando la salida afuera, métete en el cuarto de oración, métete en la palabra del Señor, escucha palabra de Dios y fortalécete. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se me acabó el tiempo en esta hora, pero te invito, suscríbete al canal de YouTube. Tenemos más de 160 mensajes en inglés y en español. Métete a Whip of Wisdom, 30 Minutes with God. Nos consigues en Facebook y en Instagram. Mis amados, los amo muchísimo. Dios los bendiga mucho y nos vemos muy pronto. Bendiciones a todos.